Historia eclesiástica por Eusebio de Cesarea. Libro primero, sobre la supuesta contradicción en los evangelios con relación a la genealogía de Cristo. 7. Versículo 1. Debido a que Mateo y Lucas transmiten en los evangelios la genealogía de Cristo de diversos modos y muchos los consideran contradictorios, y por su parte cada creyente se ha afanado en inventar alguna explicación para justificarlos, nosotros aportamos a continuación la información que nos ha llegado, la cual Africano, el que ya hemos mencionado, recuerda a Arístides cuando le escribe una carta acerca de la unanimidad de la genealogía en los evangelios. Rechaza las opiniones de los demás como forzadas y falsas y redacta la información que él ha recibido como sigue. Versículo 2. Así pues, los nombres de las familias de Israel eran calculados o bien por naturaleza o bien por la ley. Por naturaleza según la sucesión del nacimiento legítimo, pero se realza según la ley cuando alguien engendraba un hijo en favor de un hermano muerto sin descendencia, pues como todavía no habían recibido la esperanza clara de la resurrección, imitaban la prometida resurrección que había de venir con lo mortal para perpetuar el nombre del difunto. Versículo 3. En consecuencia, los que se hallan en esta genealogía son tanto los que se sucedieron legítimamente de padres a hijos, como los que fueron engendrados con el nombre de otros, y se hace memoria por igual de ambos, de los engendrados y de los que representan que lo han sido. Versículo 4. De suerte que ninguno de los dos evangelios miente, sino que enumeran siguiendo el linaje natural y siguiendo el linaje por la ley. Lógicamente, pues las familias de Salomón y de Natán estaban entrelazadas debido a las resurrecciones de los que murieron sin descendencia, de las segundas nupcias y de las resurrecciones de los hijos, de manera que es lícito creer que unos son hijos de distintos padres en diversas ocasiones, de los ficticios y de los reales. Concluimos pues que ambas genealogías son legítimamente verdaderas y llegan hasta José con exactitud, aunque de modo complicado. Versículo 5. No obstante, para que quede más claro lo que hemos expuesto, paso a explicar el enlace de las familias. Al contar las generaciones partiendo de David y pasando por Salomón, se encuentra a Matán, tercero por el final, que engendró a Jacob, padre de José. En cambio, desde Natán, hijo de David, según Lucas, el tercero por el final es Melqui, y José era hijo de Elí, hijo de Melqui. Versículo 6. Ya que nosotros en este objetivo que está fijado en José, ya que nuestro objetivo está fijado en José, nos es preciso demostrar por qué razón dos personas distintas aparecen como su padre, Jacob partiendo de Salomón y Elí desde Natán. Tenemos que ver cómo Jacob y Elí son hermanos y cómo sus padres Matán y Melqui parecen ser abuelos de José, siendo ellos de distinto linaje. Versículo 7. Matán y Melqui se casaron sucesivamente con la misma mujer y engendraron hijos de la misma madre, pues la ley no prohibió que una mujer en soledad, ya fuera por haber sido repudiada por su marido o por la muerte de éste, se casara con otro varón. Versículo 8. Por lo tanto, de esta, que es el nombre de la mujer según la tradición, en primer lugar, Matán, de la familia de Salomón, engendró a Jacob,
Pero cuando él murió, Melquí, de la familia de Natán, se casó con la viuda, que como ya dijimos era de otra familia, pero de la misma tribu. Este tuvo un hijo, Elí. Versículo 9. Así Jacob y Elí son hermanos de la misma madre a pesar de pertenecer a distintas familias. Uno de ellos, Jacob, muere sin hijos, y su hermano Elí, tomando la mujer de Jacob, engendró de ella un tercer hijo, José. Este es por naturaleza de Elí, y según el texto que está escrito, y Jacob engendró a José, pero según la ley era hijo de Elí, pues Jacob, siendo su hermano, le levantó simiente, por lo cual su genealogía no será invalidada. Versículo 10. El evangelista Mateo hace el recuento como sigue. Jacob engendró a José, pero Lucas en orden inverso, el cual era también añade esto, el cual era de José, hijo de Elí, hijo de Melquí. No podía expresar con mayor precisión el nacimiento según la ley. Va siguiendo hasta Adán, hijo de Dios, y suprime el engendro hasta el final al tratar de este tipo de paternidad. Versículo 11. Esto no son conjeturas sin fundamento, pues los padres según la carne de nuestro Salvador, ya sea por aparentar, ya sea simplemente por enseñar, siempre siendo sinceros, nos entregaron también lo siguiente. Unos bandidos idumeos asaltaron Escolam, ciudad de Palestina, y se llevaron preso junto con otros despojos del templo de Apolo, erigido entre los muros, a Antipatro, hijo de un tal Herodes, hiriéndolo. Pero siéndole imposible al sacerdote satisfacer el precio del rescate por su hijo, Antipatro fue criado en las costumbres de los idumeos y posteriormente entabló amistad con Hircano, el sacerdote de Judea. Versículo 12. Fue embajador Pompeyo en nombre de Hircano, para el que liberó el reino asolado por su hermano Aristóbulo, pero él mismo fue afortunado, pues consiguió ser epimeletes de Palestina. Mas a Antipatro, asesinado por envidia de sus abundantes y buenos éxitos, le sucedió el hijo de Herodes, quien posteriormente fue escogido para reinar sobre los judíos por decreto de Antonio y del senador Augusto. Herodes y los demás tetrarcas fueron hijos suyos. En verdad, todos los detalles concuerdan con la historia de los griegos. Versículo 13. Ahora bien, como que todas las familias hebreas se hallaban registradas en los archivos, incluyendo los prosélitos como Aquior el amonita, Ruth la moabita, y los egipcios que partieron juntamente con los hebreos, Herodes, al no estar en nada relacionado con la raza de los israelitas y acuciado por su origen oscuro, mandó quemar todos los registros de las familias, pensando que él parecería un noble si tampoco otros pueden trazar sus linajes con documentos oficiales, hasta los patriarcas o los prosélitos o los llamados geyoras, extranjeros mezclados. 14. Pero unos pocos meticulosos se jactaban de su linaje, preservado por tener registros privados donde figuraban los nombres o simplemente por poseer alguna copia. Entre estos se encontraban los que antes mencionamos, los llamados desposinoi, por su relación con el linaje de nuestro Salvador. Estos expusieron la genealogía que hemos propuesto nosotros desde el libro de los días hasta donde llegaron, visitando las aldeas judías de Nazaret y Locoba y el resto de la tierra. Versículo 15. Sea como fuere, no se puede encontrar explicación más clara que esta, y por esta razón yo lo creo. Asimismo, toda persona bondadosa.
y a pesar de no estar atestiguada, cuidémonos de ella, porque una más consistente no puede explicarse. De todos modos, el Evangelio es totalmente verdadero. Versículo 16. Y al final de la misma carta expone lo siguiente: Matán, del linaje de Salomón, engendró a Jacob, pero una vez muerto Matán, y Melquí, del linaje de Natán, engendró a Elí, de la mujer de su hermano. De este modo Elí y Jacob son hermanos de la misma madre. Al morir Elí sin hijos, Jacob le levantó simiente y nació José, su hijo por naturaleza, pero Elí según la ley. En consecuencia, José era hijo de ambos. Versículo 17. Hasta aquí, africano, una vez trazada la genealogía de José, también se puede mostrar que María era de su misma línea, pues según la ley de Moisés era ilícito entremezclar las distintas tribus y se ordenaba unir el matrimonio con uno del mismo pueblo y de la misma tribu, para que la heredad de la familia no pasara de una tribu a otra. Todo esto sea suficiente para este asunto. Libro Historia Eclesiástica, Eusebio de Cesarea. De la maquinación de Herodes contra los niños y de la catástrofe que le sobrevino. 8. Versículo 1. Así pues, al nacer Cristo, de acuerdo con las profecías, en Belén de Judea en el tiempo indicado, los magos de Oriente consultaron a Herodes acerca del lugar donde se hallara el nacido rey de los judíos, pues habían visto su estrella y esta era la razón de su viaje, adorar al recién nacido como a Dios. Pero él fue trastornado en gran manera, pensando que su poder peligraba, y aprendiendo de los maestros de la ley entre el pueblo en qué lugar esperaban que naciera el Cristo. Cuando supo que la profecía de Miqueas predecía que había de ser en Belén, mandó matar por decreto a todos los niños de pecho en Belén, y en todo lugar a los niños de 2 o menos años, según el tiempo que los magos le comunicaron, con la intención de matar también a Jesús entre todos los de su misma edad. Versículo 2. No obstante, el niño se anticipó al complot y fue transportado a Egipto, porque sus padres supieron previamente lo que estaba por acontecer, gracias a la aparición de un ángel. Todo eso también nos lo enseña la Sagrada Escritura del Evangelio. Versículo 3. Pero además también merece la pena considerar el pago que recibió Herodes por su audacia contra Cristo y los niños de su edad. Como inmediatamente después, aún estando en vida, lo persiguió la justicia divina, mostrándole el principio de lo que le sobrevendría después de su partida. Versículo 4. No es imposible enumerar con detalle en esta obra de qué modo oscureció el supuesto esplendor de su reino con las sucesivas desgracias familiares, los asesinatos de su esposa, de sus hijos, sus parientes más allegados y de sus mejores amigos. Con todo esto, cualquier idea acerca de estas calamidades sobrepasa toda representación trágica. Josefo las explica exactamente en su historia acerca de Herodes. Versículo 5. Sin embargo, del mismo Josefo podemos escuchar en el libro 17 de sus antigüedades de los judíos, podemos escuchar del mismo Josefo en el libro 17 de sus antigüedades de los judíos cómo sobrevino a Herodes el tormento que lo llevó hasta la muerte, ya desde el mismo momento en que ideó su complot contra nuestro Salvador y contra los otros niños. Describe la catástrofe de su vida con las siguientes palabras: la enfermedad de Herodes iba creciendo más y más amarga. Dios aplica la justicia a sus crímenes. Versículo 6.
pues ciertamente era un fuego débil, de modo que no mostraba a los que lo tocaban la inflamación que en el interior aumentaba su quebranto. Además, un espantoso deseo de tomar algo sin existir nada que pudiese ayudarle, y llagas en los intestinos con grandes dolores, especialmente en el colon, y una inflamación húmeda y ardiente en los pies. Versículo 7. Tenía un mal semejante alrededor del vientre, y además sus partes pudendas se descomponían, criando gusanos. Su respiración era irregular y muy molesta por su pesadez, y por su fuerte asma en todos sus miembros sufría espasmos de una fuerza intolerable. Versículo 8. En todo caso, los adivinos y los que disponen de sabiduría para predecir estas cosas decían que Dios exigía al rey la expiación de sus muchas infamias. Eso es lo que expone en su obra el autor ya mencionado. Versículo 9. Y en el libro segundo de sus guerras de los judíos describe algo semejante como sigue. Desde entonces la enfermedad, habiéndose apoderado de todo su cuerpo, le destruía con fuertes dolores. La fiebre era ciertamente suave, pero el escozor era insoportable por todo el cuerpo. Los dolores permanentes en el colon, los edemas en los pies como un hidrópico, y la inflamación del vientre y la degeneración agusanada de sus partes pudendas. Y además el asma, la disnea y los espasmos en todos sus miembros, hasta el extremo de que los adivinos comentaban que la enfermedad era un castigo. Versículo 10. Pero él, luchando con las enfermedades, seguía aferrándose a la vida, y con la esperanza de la salvación imaginaba curaciones. Por ejemplo, habiendo cruzado el Jordán, usó las aguas termales de Calirroé, las cuales van a dar al mar del asfalto, y al ser dulces son potables. Versículo 11. Allí los médicos creyeron conveniente calentar en una bañera llena de aceite su cuerpo debilitado. Cerró los ojos y se volvió como desfallecido. Entonces, con el gran tumulto de sus criados, volvió en sí a su desgracia. Pero en adelante perdió toda esperanza de salvación y ordenó que se dieran 50 dracmas a los soldados y mucho dinero a los jefes y amigos. Versículo 12. Luego volvió a Jericó, muy melancólico y cercano a la muerte, pero decidió planear una acción criminal. Mandó encerrar en el hipódromo a todos los hombres ilustres de cada aldea de Judea, después de haberles convocado él mismo. Versículo 13. Poco después mandó llamar a su hermana Salomé y a Alejandro su esposo, y les dijo así: yo sé que los judíos festejarán mi muerte, pero si ustedes tienen a bien llevar a cabo mis órdenes, puedo ser llorado por todos y tener un funeral glorioso. Cerquen con los soldados a estos hombres que yo tengo custodiados, y en el preciso momento en que yo muera, inmediatamente mátenlos, para que toda Judea y toda casa llore por mí a pesar suyo. Versículo 14. Más adelante añade: posteriormente, y acaso por el hambre y con la tos espasmódica y entristecido por tantos dolores, ansiaba anticipar su suerte. Por esto, tomando una manzana, pidió también un cuchillo. Tenía la costumbre de cortarla para comérsela. Entonces, mirando alrededor y cerciorándose de que no se hallaba allí nadie para impedírselo, levantó la diestra como para herirse. Versículo 15. El mismo escritor añade que poco antes del final de su vida, Herodes mandó matar a otro hijo legítimo suyo, el tercero después de los dos que ya habían sido muertos anteriormente, e inmediatamente, entre grandes sufrimientos, pereció. Versículo 16. De este modo ciertamente tuvo lugar el final de Herodes, castigo justo por la matanza de los niños en Belén, y por el complot en contra de nuestro Salvador.
A continuación, un ángel vino a José en sueños en Egipto y le ordenó marchar con el niño y su madre a Judea, informándole que los que buscaban la muerte del niño ya habían muerto. Y el evangelista añade: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Historia eclesiástica por Eusebio de Cesarea, acerca de los tiempos de Pilato. 11. Versículo 1. La toma de poder de Arquelao en sucesión de Herodes también está atestiguada por el historiador que ya hemos mencionado anteriormente, y asimismo también describe cómo tomó el reino de los judíos en sucesión por orden del testamento de Herodes su padre y por la resolución de César Augusto, y cómo, cesando al cabo de 10 años, se ocuparon de sus tetrarquías sus hermanos Felipe y Herodes el joven, juntamente con Lisanías. Versículo 2. También Josefo en el libro 8 de sus antigüedades da a entender que en el año 12 del reinado de Tiberio, después éste accedió a todo el mando, al final de los 57 años que lo ostentó Augusto. Poncio Pilato recibió Judea y permaneció en el poder 10 años completos, casi hasta la muerte de Tiberio. Versículo 3. Con ello queda evidentemente refutada la ficción acerca de nuestro Salvador, de unas memorias que se han extendido recientemente en las que las fechas establecidas denunciaban su falsedad. Versículo 4. Se atreven a fijar la pasión del Salvador en el cuarto consulado de Tiberio, el cual tuvo lugar durante el año 7º de su reinado, pero está demostrado que en este tiempo Pilato ni siquiera había llegado a ninguna parte de Judea, porque Josefo, si es lícito tomarlo por testigo, indica con certidumbre en la obra ya mencionada que Tiberio constituyó a Pilato como gobernador de Judea en el año 12 de su propio reinado. Historia eclesiástica por Eusebio de Cesarea, acerca de los sumos sacerdotes judíos bajo los cuales Cristo dio a conocer su enseñanza. Capítulo 10, versículo 1. Así pues, nuestro Salvador y Señor Jesús, el Cristo de Dios, comenzando su ministerio alrededor de los 30 años, vino al bautismo de Juan y empezó la proclamación del Evangelio en el tiempo de sus gobernantes. Cuando Tiberio César estaba en el 15º año de su soberanía, Poncio Pilato en el 4º año de su mandato, y en el resto de Judea eran tetrarcas Herodes, Lisanías y Felipe. Versículo 2. La Divina Escritura dice que todo el tiempo de su enseñanza se dio siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, dando a entender que se cumplió entre los años del servicio de ambos. Consecuentemente comenzó durante el sumo sacerdocio de Anás y se prolongó hasta el principio del de Caifás, lo cual no llega a 4 años completos. Versículo 3. Ahora bien, las instituciones de la ley estaban anuladas en aquel tiempo, por lo cual también se hallaba invalidada la que disponía los cargos concernientes de por vida o por sucesión hereditaria de padres a hijos, y en cambio los gobernadores romanos ordenaban a otros que a veces no llegaban a 1 año de servicio. Versículo 4.
De este modo, Josefo relata que entre Anás y Caifás hubo 4 sucesiones, y en la misma obra Antigüedades comenta como sigue: Valerio Grato cesó del sacerdocio a Anás y constituyó sumo sacerdote a Israel, hijo de Fabio, pero también a este cambió al cabo de poco tiempo y nombró sumo sacerdote a Eleazar, hijo del sumo sacerdote Anás. Versículo 5. Sin embargo, después de un alio, también cesó a este y entregó el sumo sacerdocio a Simón, hijo de Camilo, pero tampoco sostuvo el honor un año entero, y su sucesor fue José, llamado también Caifás. Versículo 6. En consecuencia, se muestra que el tiempo completo de la enseñanza de nuestro Salvador no llegó a 4 años, ya que cumplieron el servicio anual 4 sacerdotes desde Anás hasta el nombramiento de Caifás. Lógicamente, pues la escritura del Evangelio reconoce a Caifás como sumo sacerdote justamente en el alio de la pasión del Salvador. Y partiendo de este punto, se ve cómo la observación anterior concuerda también con el tiempo de la enseñanza de Cristo. Versículo 7. No obstante, nuestro Salvador y Señor llamó a los 12 apóstoles poco después de empezar su predicación, pero a estos 12, de entre todos sus discípulos, concedió el honor extraordinario de ser llamados apóstoles. Y después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Historia eclesiástica por Eusebio de Cesarea. Testimonio acerca de Juan y de Cristo. Capítulo 11. Versículo 1. La Divina Escritura de los Evangelios también recuerda que después de no largo tiempo, Juan el Bautista fue decapitado por orden de Herodes el joven. Y además Josefo lo confirmó cuando menciona a Herodías, y cómo, siendo ella la esposa de su hermano Herodes, se casó con ella una vez que hubo repudiado a su primera y legítima esposa, hija de Aretas, rey de Petra. Y separado a Herodías de su marido, todavía vivo, por ella ejecutó a Juan, y además se levantó contra Aretas tras haber deshonrado a su hija. Versículo 2. Pero dice que en el combate, al empezar la batalla, el ejército de Herodes quedó totalmente derrotado, y que estas cosas le sucedían por haber actuado en contra de Juan. Versículo 3. También Josefo confiesa que Juan era justo en extremo y que bautizaba, corroborando así lo que de él se dice en los evangelios. Además relata que Herodes fue expulsado de su reinado por motivo de la mismísima Herodíades, con la que fue desterrado y condenado a vivir en una ciudad de la Galia, en Viena. Versículo 4. Estas cosas nos las da a conocer también el mismo libro octavo de las Antigüedades con los siguientes términos. Pero a algunos judíos les pareció que el ejército de Herodes había sido destruido por Dios, y que de un modo extraordinariamente justo era castigado por su acción en contra de Juan llamado el Bautista. Versículo 5. Pues Herodes le mandó matar. Sin embargo, Juan el Bautista era un hombre bueno y animaba a los judíos a cultivar la virtud, a actuar con justicia unos a otros, a buscar la piedad, a Dios y a venir al bautismo. De este modo consideraba aceptable el bautismo, no para los que lo usaban para huir de ciertos pecados, sino para la pureza del corazón, puesto que también su alma había estado purificada con la justicia. Versículo 6. La gente iba agrupándose alrededor de Juan, pues se maravillaban al oír sus palabras. Y Herodes, temiendo que una tal
persuasión sobre los hombres acabara con una revuelta, pues parecía que actuaban en todo siguiendo su consejo, decidió que era mejor anticiparse y hacerlo matar antes de que alguien se alzara sobre él y luego tener que arrepentirse enredado en asuntos. Por eso Juan, por causa de la sospecha de Herodes, fue llevado cautivo a Maqueronte, la fortaleza ya mencionada, y en ella le mataron. Versículo 7. Una vez relatado todo esto acerca de Juan, también recuerda a nuestro Salvador en la misma obra histórica como sigue. Por aquel tiempo vivió Jesús, hombre sabio, que se puede llamarle hombre, pues era hacedor de extraordinarias obras y maestro de los hombres, que recibían la verdad de buen agrado, y se atrajo tanto a judíos como a griegos. Versículo 8. Este era el propio Cristo, pero fue condenado a la cruz por Pilato, inducido por nuestros primeros padres, aunque los que primero le habían amado no desistieron, y el tercer día se les apareció de nuevo vivo. Todo esto en innumerables portentos, mas ya los habían relatado los profetas de Dios. Además, la tribu de cristianos que tomó el nombre de él aún no ha desaparecido hasta nuestros días. Versículo 9. Con todo esto, y habiendo surgido de los hebreos un escritor que nos informa acerca del bautismo de Juan y acerca de nuestro Salvador en su propia obra, ¿qué opción queda para los que forjaron las memorias contra ellos? Fuera de la evidencia de su osadía, sea esto suficiente. Historia eclesiástica por Eusebio de Cesarea, acerca de los discípulos de nuestro Salvador. Capítulo 12, versículo 1. El nombre de los apóstoles del Salvador se halló claramente para todos en los evangelios, pero de los 70 discípulos no existe ninguna lista. Se dice que Bernabé era uno de ellos. Se le menciona especialmente en los Hechos de los Apóstoles, y Pablo lo nombra del mismo modo en su epístola a los Gálatas. También aparece como uno de ellos Sóstenes, y el que juntamente con Pablo escribe una epístola a los Corintios. Versículo 2. Esta información nos llega de Clemente en el libro 5 de su Hipotipo 6, en la que además explica que Cefas era uno de los 70 discípulos, de quien Pablo dice: cuando Cefas vino a Antioquía, le resistí en la cara, pero que se llama igual que el apóstol Pedro por pura casualidad. Versículo 3. La tradición cuenta que también compartieron el honor de la llamada de los 70, Matías, el que fue incluido en la lista de los apóstoles en lugar de Judas, y el otro que participó con él en la votación. También se incluye entre ellos a Tadeo, acerca del cual nos ha llegado cierta información que voy a exponer inmediatamente. Versículo 4. Pero si te detienes a considerarlo, observarás que el número de los discípulos del Salvador era superior a los 70, pues acudiendo al testimonio de Pablo, aconteció que después de la resurrección de los muertos se apareció primero a Cefas, luego a los 12 y después a más de 500 hermanos juntos, de los cuales precisaba que algunos ya habían muerto, pero que la mayoría todavía estaban en vida cuando él escribía acerca de todo esto. Versículo 5. Posteriormente se dice que se apareció a Jacob. Sin embargo, este era otro de los llamados hermanos del Salvador. Después, como además de estos los apóstoles a imagen de los 12 fueron muchos más, como Pablo por ejemplo, continúa diciendo: después apareció a todos los apóstoles. Todo esto sea suficiente acerca de este asunto. Historia eclesiástica
por Eusebio de Cesarea. Relato acerca del soberano de Edesa. Capítulo 8, versículo 1. A continuación paso a narrar el relato acerca de Tadeo. La noticia de la naturaleza divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se extendía a todos los hombres debido a su poder para llevar a cabo maravillas, y atrajo a numerosas personas, incluso extranjeros alejados de Judea, con la esperanza de curación de sus enfermedades y de todo tipo de sufrimiento. Versículo 2. Así se encontraba el rey Agar, que gobernaba muy diestramente sobre los pueblos de más allá del Éufrates, y su cuerpo se iba destruyendo por una enfermedad terrible e incurable dentro de las posibilidades humanas. Por lo tanto, cuando el nombre de Jesús llegó a él reiteradamente y también su poder testificado por todos con unanimidad, inmediatamente se convirtió en un suplicante suyo y le envió una carta a través de un correo pidiendo le concediera la liberación de su enfermedad. Versículo 3. No obstante, Jesús no respondió a su llamado entonces, pero juzgó que era digno de una carta particular en la que le prometía enviarle a uno de sus discípulos para procurarle la curación de su dolencia juntamente con la salvación para él y también para los suyos. Versículo 4. Poco después le cumplió la promesa, luego de la resurrección de los muertos y la ascensión a los cielos de nuestro Salvador. Tomás, uno de los 12 apóstoles, impulsado por Dios, envió a Edesa como heraldo y evangelista de la enseñanza de Cristo a Tadeo, que pertenecía a los 70 discípulos de Cristo, y la promesa de nuestro Salvador se vio completada por medio de él. Versículo 5. Hay testimonio escrito disponible acerca de todo esto en los archivos de Edesa, que entonces era la ciudad de la corte. Todo esto se halla conservado esmeradamente hasta hoy en los documentos oficiales de aquel lugar, que contienen los hechos antiguos y los contemporáneos de Abgar. De todos modos, nada será tan exacto como escuchar las cartas que nosotros hemos sacado de los archivos y traducido del siriaco como sigue. Historia eclesiástica. Eusebio de Cesarea. Copia de la carta escrita por Abgar a Jesús, la cual le envió a Jerusalén a través del correo Ananías. Versículo 6. Abgar, Ucama, Toparca, a Jesús Salvador, bueno que se mostró en la región de Jerusalén, salud. He oído acerca de ti y de tus curaciones, llevadas a cabo por ti mismo como si prescindieras de medicinas y de hierbas, pues según la noticia que corre, haces que los ciegos vean y que los cojos anden, sanas a los leprosos y echas fuera espíritus impuros y demonios. Sanas a los atormentados con enfermedades largas y resucitas muertos. Versículo 7. Tras oír esto de ti, creo que hay dos opciones. O eres Dios y habiendo bajado del cielo llevas a cabo estas obras, o puesto que las haces eres hijo de Dios. Versículo 8. Por esta razón he escrito suplicándote que vengas a mí y me sanes de mi enfermedad. También he sabido que los judíos murmuran contra ti y quieren tu mal. Mi ciudad, aunque pequeña, es responsable y será suficiente para ambos. Versículo 9. Así escribía, estando entonces iluminado por un poco de luz divina. Sin embargo, merece la pena escuchar la respuesta de Jesús a través del mismo correo.
una carta breve pero contundente. Historia eclesiástica por Eusebio de Cesarea. Respuesta de Jesús a Abgar, toparca, por mediación del correo Ananías. Versículo 10. Bienaventurados si creíste en mí sin haberme visto, pues de mí está escrito que los que me han visto no crean, para que también los que me han visto crean y sean salvados. Pero acerca de lo que me escribes que vaya a ti, me es preciso cumplir todo mi cometido aquí, y una vez realizado, sea tomado al que me envió. Mas cuando haya sido tomado, te enviaré uno de mis discípulos para que te proporcione sanidad y vida a ti y a los tuyos. Versículo 11. A estas cartas acompañaba también lo siguiente en siríaco. Pero después de la ascensión de Jesús, Judas, llamado Tomás, envió como apóstol a Tadeo, uno de los 70, el cual, habiendo llegado, se hospedó en casa de Tobías, hijo de Tobías. Cuando se extendió el rumor acerca de él, se comunicó a Abgar que había ido a aquel lugar un apóstol de Jesús, de acuerdo con lo prometido por carta. Versículo 12. Así pues, Tadeo empezó con el poder de Dios a sanar toda enfermedad y debilidad, de manera que todos quedaban maravillados. Cuando Abgar oyó los grandes y admirables hechos y cómo sanaba, sospechó que se trataba del discípulo del cual Jesús le había escrito en la carta, cuando le dijo: cuando sea tomado arriba en el aire, enviaré a uno de mis discípulos para sanar tu enfermedad. Versículo 13. Mandó llamar a Tobías, en casa del cual se hospedaba, y le dijo: he oído que posa en tu casa un hombre poderoso, envíamelo. Tobías se dirigió a Tadeo y le dijo: Abgar, toparca, me llamó para decirme que te llevara a él para que le sanes. Tadeo le dijo: subiré yo, que he sido enviado a él con poder. Versículo 14. Madrugando el día siguiente, Tobías tomó a Tadeo y fue a Abgar. Tadeo llegó, estando en pie los magnates del rey, y en el preciso momento en que él entró, se apareció a Abgar una gran visión de la faz del apóstol Tadeo. Cuando Abgar le vio, se postró ante Tadeo, sorprendiendo a los presentes, pues no veían la visión que solo se apareció a Abgar. Versículo 15. Entonces preguntó a Tadeo: ¿eres tú en verdad el discípulo de Jesús, el Hijo de Dios, que me dijo: te enviaré uno de mis discípulos, el cual te proporcionará sanidad y vida? Y Tadeo dijo: porque has creído en gran manera en el que me envió, he sido enviado a ti. Y de nuevo, si creyeres en él, tendrás los ruegos de tu corazón. Versículo 16. Abgar respondió: hasta tal punto creí que hasta incluso deseo tomar un ejército y destruir a los judíos que lo crucificaron, si no hubiera sido por el rechazo del imperio romano. Pero Tadeo le dijo: nuestro Señor cumplió la voluntad de su Padre. Versículo 17. Le dijo Abgar: yo también he creído en él y en su Padre. Y Tadeo respondió: por esta misma razón pongo mi mano sobre ti en su nombre. Y al instante de hacerlo, Abgar fue sanado de su enfermedad y de sus sufrimientos. Versículo 18. Abgar se maravilló de aquello que había oído acerca de Jesús. Ahora lo confirmaba en los hechos por medio de su discípulo Tadeo, el cual, prescindiendo de medicinas y de hierbas, le sanó, y no solo a él, sino también a Abdón, hijo de Abdón, que tenía gota. Ese también acudió a Tadeo, y postrándose a sus pies, fue sanado mientras suplicaba con sus manos.
Tadeo también sanó a muchos conciudadanos y anunciaba la palabra de Dios, haciendo maravillas y grandezas. Versículo 19. Luego Abgar dijo: Tú con el poder de Dios haces estas cosas y nosotros nos maravillamos por ellas, pero yo también te suplico que nos des a conocer acerca de la venida de Jesús, cómo tuvo lugar y de su poder, con qué tipo de poder realizó las cosas que yo he oído. Versículo 20. Tadeo replicó: No hablaré ahora, pero ya que fui enviado a proclamar la palabra, mañana reúne a todos los ciudadanos y les predicaré, sembrando en ellos la palabra de vida. Entonces hablaré de la venida de Jesús, cómo fue, de su cometido, por qué fue enviado por el Padre, con qué poder lo hizo, de la novedad de su enseñanza, de su pequeñez y de su humillación, cómo se humilló a sí mismo, se desprendió de su divinidad y la empequeñeció, y cómo fue crucificado, y cómo habiendo descendido al Hades derribó la barrera que había estado cerrada por los siglos, y resucitó de entre los muertos, y cómo a pesar de haber descendido solo, ascendió a su Padre con una multitud, como está sentado en los cielos con gloria a la diestra de Dios Padre, y cómo vendrá de nuevo con poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 21. Por lo tanto Abgar ordenó que al alba se reunieran sus ciudadanos y prestaran atención al mensaje de Tadeo. También mandó que se diera a Tadeo oro y plata no acuñada, pero él la rechazó con esas palabras: Si hemos abandonado lo nuestro, ¿cómo tomaremos lo ajeno? Versículo 22. Esto tuvo lugar en el año 340. Por el momento este relato, traducido del siríaco, no será inútil, me parece suficiente.